Yo les doy la bienvenida a todas y todos, mi querido Rafa, el incondicional. Este, mm, y bueno, el artífice de los reels, él es el que me ayuda con, la- con las promociones. Eh, Hoy estamos empezando, estamos introduciendo el taller de los nodos. Eh, este taller yo lo digo en broma, pero es en serio. Pero como las cosas serias hay que tomárselas ligeras y con humor. Entonces yo los invito a ponerse unas escafandras y a sumergirnos todos en las profundidades de los nodos lunares. ¿Ok? Entonces yo les voy a poner, voy a, yo les voy a poner la presentación de la que les tengo lista. ¿Dónde estoy? Aquí. Y entonces vamos a empezar y además les encontré un fondo de pantalla azul bien profundo para que no se olviden nunca de que esto vamos a la profundidad. Entonces, bienvenidos a esta aventura. Rahu y Ketu son los nodos de la luna, son los dos nombres de los nodos lunares en la astrología védica. Rahu es la cabeza, Ketu es la cola, lo que llaman la cabeza y la cola del dragón en otros tipos de astrología. Hay un relato de la mitología que explica por qué la cabeza y la cola del dragón o de la serpiente, ¿no? Según este relato, Rahu y Ketu son dos partes de un demonio en forma de serpiente que logró beber del néctar de la inmortalidad que debía ser para los dioses. Este mito lo vamos a ver en profundidad porque tiene mucha analogía con la vida humana y sobre todo con la parte psicológica del ser humano, lo que pasa en sus interioridades. Entonces, hoy vamos a verlo así un poco para que tengan una idea de dónde viene esto, ¿verdad? Y luego seguimos con, con la mitología en otro momento. Entonces, él se escondió entre el sol y la luna porque él pensaba que con la luminosidad solar no se iba a ver, pero fue descubierto y entonces el sol y la luna se lo dijeron al dios Vishnu, que lanzó su disco para matarlo, pero ya era inmortal y solamente le cortó la cabeza y entonces tanto cabeza como cuerpo siguieron vivos separados. Las dos partes fueron puestas en el cielo y se les permitió devorar a las luminarias ocasionalmente. Esto es el demonio serpentino Rahu y Ketu devorando las luminarias. Realmente puede, da como susto, ¿verdad? La imagen es realmente impactante. ¿Qué son los nodos lunares? Los nodos lunares son, aquí tenemos un gráfico muy esquemático
Aquí tenemos al Sol, aquí tenemos la órbita de la Tierra, ¿verdad? Que da la vuelta al Sol en un año. Aquí tenemos la órbita de la Luna, que está inclinada en relación a la órbita de la Tierra de 5 grados más o menos, no está en el mismo plano. Entonces, los nodos lunares son los dos puntos en el espacio donde se cruzan las órbitas de la Tierra y la Luna. En estos puntos, estos son los dos puntos donde se cruzan la órbita de la Tierra y de la Luna. ¿Ok? En estos dos puntos es donde se producen los eclipses, cuando las luminarias están en su cercanía, pero también, por eso, también, bueno, tienen que estar, las luminarias tienen que estar alrededor, cercanos a los nodos lunares para que se produzcan los eclipses, pero cuando no están las luminarias, ellos todavía existen allí y ellos forman un eje que es muy importante. También se les llama planetas sombríos porque ellos oscurecen las luminarias. ¿M? Esta es vamos a decir que la simplificación de la parte astronómica de los nodos lunares. Después vamos a ver con mucho más detenimiento todo lo que tiene que ver con los datos, las características astronómicas de los nodos. Este sería el nodo norte, es el donde la órbita de la Luna va hacia arriba, y el nodo sur es donde la órbita de la Luna va hacia abajo. Por eso se llama nodo norte y nodo sur. Es por la dirección que toma la Luna. Según la concepción hindú de la existencia, ellos revelan la razón kármica de la vida presente de un individuo. Por eso son elementos tan importantes en una carta natal. Eh, el ser humano en realidad está como muy pendiente de su exterior, de su medio ambiente, en general, la gran mayoría. Y lo que quieren los nodos es ponernos en contacto con esa historia del alma, para que nosotros podamos encarar nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, eh, la palabra karma se debe más bien entender como un efecto a una acción, no es un castigo o la revancha del destino, sino que sencillamente uno eh, hace algo y por supuesto ese algo regresa. Esta imagen a mí me parece que es perfecta, no importa las vueltas que dé la vida, lo que tú haces regresa. Hay una concepción muy interesante del karma en la filosofía hindú, porque karma significa acción y como toda acción genera una reacción. Y por supuesto se le identifica con la ley de causa y efecto, ¿no? Yo dejo caer algo, ese algo cae al suelo, ese algo se rompe si es frágil, y si no, y si es de alguna manera gomoso, pues rebota, ¿verdad? Hay una causa y hay un efecto. El resultado depende de qué es lo que se hace y a quién, obviamente, ¿no? En esta filosofía hay tres tipos de karma muy definidos, que es bien interesante ver, entender cuáles son estos tipos de karma para poder entender cómo se manifiestan los nodos lunares. Hay un Sanchita Karma. El Sanchita Karma es la acumulación de todos los
de todas las acciones y los efectos que hemos, eh, vamos a decir, actuado en todas nuestras existencias, en todas las vidas que hemos vivido. Entonces, allí está, es como, ahora está muy de moda eso, ese es como nuestro propio archivo akáshico, ¿verdad? Ahí están todas las vidas, ahí están todas nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras obras, todo está ahí. Eso es Sanchita Karma, ¿ok? Por supuesto, este Sanchita Karma es enorme, porque no se sabe, no sabemos, ahorita en este mismo momento, viviendo en esta tierra, no sabemos qué tantas vidas hemos vivido, ¿verdad? Este es el archivo donde se almacenan todas las experiencias, como les decía, como el archivo akáshico, ¿no? Entonces, ahí está eh, cómo hemos reaccionado a las circunstancias, positivo o negativamente, o obteniendo méritos por nuestra actitud y nuestras acciones, o deméritos, más bien causando deudas, ¿verdad? Deudas de nosotros para con otras personas. Entonces, este es el Sanchita Karma, es enorme. Ese no podemos lidiar con él en una sola vida. Entonces, tenemos el Prarabdha Karma, que es una porción del Sanchita Karma que se activa para una vida específica. Es decir, ¿qué voy a enfrentar? ¿Qué voy a enfrentar de acuerdo a lo que el alma necesita resolver? Es, como les decía, el karma que determina las circunstancias que se deben enfrentar en conformidad a las necesidades del alma. Puede equipararse con el destino o misión de vida, es decir, el alma viene a esta existencia, a esta encarnación, con un propósito, con una misión de vida, con una tarea que llevar a cabo. Entonces, el prarabdha karma es el que tenemos que enfrentar en una vida. Luego tenemos los otros dos que pueden ser equivalentes, el kriyamana y el agami karma, es el que generamos en la vida presente con nuestras acciones, palabras e intenciones, y que puede cosecharse en esta vida o en una vida futura, dependiendo de lo grande o poderoso que sean esas acciones, palabras o intenciones. ¿Okay? Entonces, lo interesante aquí es que conociendo que nosotros estamos generando siempre un karma con nuestras intenciones, podamos, vamos a decir, ser más cuidadosos en crear, en formar ese Kriyamana y el Agami Karma, que es justamente lo que estamos construyendo con nuestra vida, nuestro. Entonces, aquí es donde se manifiesta el libre albedrío, obviamente, porque nosotros tomamos una decisión, la elección de cómo actuar ante un reto del destino. Si yo actúo bien, sé que estoy agregando a mis haberes, y si yo actúo mal, pues voy a agregar a mis deudas, a mis deberes, para ahora o para después. Nunca se sabe. A veces el karma viene enseguida, ¿no? Entonces, en este contexto, teniendo esto en mente, los nodos lunares son los que rigen el desenvolvimiento de las leyes del karma, creando las condiciones ideales para que el alma que encarna
tenga la posibilidad de afrontar sus retos. Ahora aquí tenemos a Rahu, que es la cabeza, y aquí tenemos a Ketu, que es el cuerpo o la cola, ¿verdad? Esto es muy importante que tengamos claro quién es quién, porque cada uno tiene unas particularidades en este aspecto. Estas fuerzas son las que mantienen el movimiento y el desarrollo de la conciencia. Y son fuerzas primordiales, en realidad son fuerzas, eh, son más poderosas incluso que el Sol y la Luna. Fíjense que el Sol y la Luna en algunas ocasiones pueden ser engullidos por Rahu y por Ketu. Entonces, trabajan en equipo, uno genera el deseo o la necesidad de acción, ese Rahu, la cabeza, y el otro requiriendo el desapego de los patrones generados en el pasado, que ya no son de utilidad, pero aportando la sabiduría adquirida de las experiencias vividas. Es decir, Rahu empuja a la acción y Ketu empuja al soltar, a soltar, al desapego. ¿Ok? Entonces, son dos fuerzas. Cuando veamos el mito completo del origen de Rahu y Ketu, nos vamos a dar cuenta, son dos fuerzas que ajá, tiran y encogen, jalan y sueltan, ¿sí? Es muy interesante la dinámica del movimiento de Rahu y de Ketu. Entonces, al ser planetas sombríos, porque en realidad no tienen cuerpo, ellos no tienen cuerpos en realidad, son puntos en el espacio, trabajan en el inconsciente del individuo y generan la urgencia y la conmoción interior necesaria para quebrar la estructura de la personalidad y dejar que el alma manifieste sus deseos y necesidades para su evolución. Y a la vez permiten que aflore la sabiduría adquirida a lo largo de las múltiples experiencias terrestres. Es muy importante en este caso entender que eh, todas las pruebas con las que nos enfrentan Rahu y Ketu son para quebrar la estructura de la personalidad o el ego, lo que llaman el ego, porque el ego es, vamos a decir, lo que está um, cubriendo nuestra parte espiritual, nuestra alma. Y muchas veces nuestra personalidad no deja que el alma se manifieste como debe manifestarse. Entonces, son los planetas sombríos que trabajan en la parte más oscura e inconsciente de nuestra psique. Los nodos, allá donde estén, estarán también todos los desafíos que tenemos que encarar en nuestras vidas y nos ponen desafíos realmente, pero son desafíos que al fin y al cabo los hemos escogido nosotros, o por lo menos nosotros no como personalidad, sino nosotros como el alma, como el espíritu que sabe qué es lo que necesita, lo que necesitamos experimentar. Entonces, su posición por casa nos indica cuáles son las áreas de nuestra vida en las que manifiestan sus exigencias. Por supuesto, las áreas de las casas son áreas muy prácticas, ¿verdad? Ya los que conocen de astrología saben que cada casa tiene un ámbito de acción. Entonces, su posición por casa
dónde actúan y su posición por signo nos muestra la manera en la que actúan. Entonces, podemos, y por supuesto, las combinaciones cuando están en conjunción o en relación con algún planeta, pues hay más información, va a afectar grandemente la energía del planeta con la que esté en conjunción o por lo menos junto a los nodos en el mismo signo. Entonces, este taller, este taller de Rahu y Ketu, yo les voy a hablar un poco de él, de cómo está estructurado. Em, Tiene varios objetivos específicos. Primero que nada, conocer los conceptos astronómicos, lo cual nos permite comprender su comportamiento, los fenómenos que producen, como prepararnos para sus tránsitos y eclipses, ¿verdad? Los fenómenos que son eclipses, básicamente, los tipos de eclipses, etcétera, etcétera, y los tránsitos, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus velocidades, en fin, cómo van actuando eh, paso a pasito, lentamente, los nodos en el cielo. Luego tenemos que estudiar el relato mitológico de su origen, porque nos facilita la comprensión de su simbolismo para descubrir el alcance y profundidad de su significado y la forma de actuar en la psique humana, como les decía. Los mitos eh, son historias que no han sucedido, pero que están sucediendo siempre. No son historias reales, pero son verdaderas. Entonces es muy importante estudiar el simbolismo psicológico y mitológico de este par, que es uno en realidad dividido en dos, ¿verdad? Luego tenemos que analizar cómo se manifiesta este eje en el ámbito astrológico, que nos aporta la capacidad de descubrir sus efectos en una vida específica. ¿Y cómo vamos a analizar esto? Tenemos que analizar muchas cosas. Tenemos que ver, observar detalladamente su posición por signo, ubicación por casa, sus relaciones con los distintos planetas, sus aspectos o miradas, los tiempos de activación, bien sea por tránsito o por periodos planetarios. Todo esto es sumamente importante para que nos revele el propósito de nuestra existencia y qué acontecimientos podemos esperar y cuándo. Hay un aspecto de la astrología védica que es muy interesante, que son los periodos planetarios, pero también obviamente podemos estudiar los tránsitos, ¿verdad? Podemos entender muchas cosas interesantes, sobre todo con las miradas, los que son los aspectos que se usan en la astrología védica. No se usan los aspectos angulares, sino los aspectos por casa. Cada planeta tiene su manera de mirar. Y bueno, por supuesto, posición por signo, ubicación por casa nos va a dar, por supuesto, una cantidad de información extraordinaria, ¿no? Ahí vamos a entender qué es lo que venimos, cuál es el propósito de estar aquí. Y a veces, a veces ya las experiencias eh, que hemos podido transitar en nuestra vida, sobre todo los que hemos pasado de cierta edad, podemos ver hacia atrás y darnos cuenta de cómo actuaron, sobre todo
los momentos de los tránsitos o de los propios periodos planetarios. Luego tenemos una cosa muy interesante también, muy propia de la astrología védica, que es los remedios astrológicos para mitigar los efectos indeseables y de sus aflicciones, o sea, de qué tanto problema nos están dando estos nodos, si es que nos están dando problemas, y cómo los podemos mitigar con prácticas, por supuesto, espirituales, ¿verdad? Pueden ser mantras, puede ser el uso de gemas, puede ser otro tipo de prácticas espirituales. También vamos a analizar algunas combinaciones que son importantes, los yogas que se producen eh, con Rahu y con Ketu, sobre todo con Rahu. Em, o Rahu y Ketu, sobre todo cuando se trata de, por ejemplo, del Kalasarpa Yoga, que es un yoga en el que los planetas tradicionales o los que se pueden ver están todos concentrados en medio del eje de los nodos. Entonces, hay ciertas características que aplican para este yoga. Y por supuesto, hay remedios para eso. Entonces, el taller tiene una duración de 10 semanas, en la que 6 semanas van a ser teóricas y trataremos justamente de todos los objetivos de los temas mencionados, ¿verdad? Empezando por la parte astronómica. Y luego tendremos 4 semanas de clases prácticas en las que se analizarán los nodos en la carta natal de todos los participantes. Obviamente, cada vez que nosotros veamos una de las clases teóricas, cada uno de los participantes va a hacer su tarea de estudiar, de analizar lo que se ha estudiado, de manera que durante esas 4 clases prácticas, podamos compartir con el grupo nuestros hallazgos, que pueden ser muy iluminadores. Eh, Nos va a caer la locha, como decimos aquí en Venezuela, um, que quiere decir, nos vamos a dar cuenta o vamos a tener nuestro momento, ajá, muy a menudo cuando veamos ciertas partes de los conocimientos teóricos, ¿no? De los conceptos teóricos. Nos vamos a reunir una vez semanal, los viernes, a las 19 horas, hora local venezolana, vía Zoom, a partir del 8 de mayo, porque el próximo viernes es 1 de mayo y creo que como es el Día del Trabajador, vamos a dejarlo libre para que cada quien eh, decida que quiera hacer el 1 de mayo. Ajá, las clases se graban y se comparten como video privado en YouTube. También se entregan guías de estudio y al final, obviamente, un certificado de asistencia. ¿Okay? Sobre todo, lo que vamos a obtener de este taller es un conocimiento mucho más profundo y una certeza de que nuestra vida tiene un propósito eh, que quizás intuíamos, pero quizás no lo veíamos claro. Y por supuesto, eso nos va a ayudar también a guiar a las personas que vienen a nuestra consulta. Entonces, creo que puede ser de gran utilidad y muy enriquecedor
todo este conocimiento. Bueno, las inscripciones son por el número de teléfono que ya casi todos ustedes tienen, el 58 que es de Venezuela, 412-619-0262 por WhatsApp. Ustedes me contactan, yo con mucho gusto los inscribo en el taller. Eso es todo por hoy. Aquí estamos. Hola Saraí, lograste entrar, qué bueno. Sí, profesor Grosser. Entonces, ¿tienen preguntas? qué Gloria, valor tiene, Gloria, qué, cuenta, qué costo cuenta. tiene, qué valor tiene, qué costo tiene. Ya, vamos a hablar esto, ya va, vamos a apagar aquí. Vamos